¡Presente! Muy bien, vamos entonces a empezar con el manejo de la clase, por favor. Así que, como les había mencionado, en la primera parte del día de hoy, lo que nosotros vamos a trabajar es un recordatorio del último tema, que era la factorización de matrices. Y vimos una forma de hacer el proceso de factorización, que se lo conocía como el proceso de factorización de L por U. Les pido que cualquier duda que tengan, me lo detienen por favor con confianza, me pueden ir haciendo cualquier tipo de pregunta y vamos resolviendo esto. Entonces, como anticipaba, habíamos visto cómo hacer una factorización del tipo L por U. Habíamos hecho al menos un ejercicio práctico y justamente me gustaría reforzar primero esta parte antes de empezar con el temario que nos concierne el día de hoy. Entonces, vamos a hacerlo un poquito práctico. Voy a empezar con ese ejercicio, como primer ejercicio que lo estamos viendo, para poder contemplar cómo y recordar cómo hacer esta factorización del tipo L por U. Bien, vamos a revisar un poquito por acá. Listo. Entonces, vamos a empezar con esto, nuestra factorización del tipo L por U. Yo tengo una función, una matriz, perdón, G, a la cual nosotros la queremos factorizar. Recuerden que la idea de factorizar era la idea de descomponer en dos matrices que multiplicadas entre sí me den el componente de factorización. Entonces, vamos a trabajarlo de esa forma. ¿Cómo tenemos que generar nuestro proceso de factorización L por U? Pues bueno, diríamos que trabajamos con dos tipos de matrices, precisamente una primera matriz, la vamos a conocer como una matriz L. Esa matriz L tiene que ser una matriz cuadrada, simplemente la voy a plantear acá, debe ser una matriz cuadrada. Voy a tener acá en la otra parte una matriz llamada U. Si recordamos, es importante reconocer el tamaño de la matriz que nosotros tengamos en mente. Por ejemplo, esta matriz original es una matriz de tamaño de 3 por 4. Y decíamos que la matriz L debe ser siempre una matriz cuadrada. Y esa matriz cuadrada debe ser del mismo tamaño que este primer número de acá. Por lo tanto, debería ser una matriz cuadrada de 3 por 3. Ahora, con referencia a esa matriz cuadrada, ¿qué más debemos conocer? Que debería ser una matriz triangular inferior. Entonces, ¿eso qué significaba? Que en la parte de nuestra diagonal principal ubicábamos elementos de 1, 1, 1. Aquí teníamos que buscar ciertos valores para llegar a nuestra solución como primera parte de descomposición. Y acá en la siguiente parte debería ser 0, 0, 0. Esa era la primera parte de la creación. Luego, cuando trabajamos con una matriz U, esta matriz U, en cambio, tenía que ser una matriz del mismo tamaño que el original. Como la matriz original es de tamaño 3 por 4, esta matriz también debería ser una matriz de 3 por 4. Ahora, de esa matriz original, que como es de 3 por 4, deberíamos tener 4 lugares, ¿no? Voy a seleccionar estos espacios que al final tenemos que terminar rellenando. ¿Qué conocíamos de partida? Que en los lugares donde nos hacía falta el valor de acá por conseguirlo, con referencia a esta matriz, lo generábamos ya directamente como ceros, ceros y ceros. Y es ahí donde nosotros empezamos a manejar y empezamos a trabajar para nuestro contexto. Ahora bien, ¿qué más podemos decirlo con respecto a esta parte? Con respecto a esta parte, podemos mencionar que al trabajar con el componente de matriz tenemos que empezar con un proceso de reducción. Recordemos que aquí no tenemos que hacer ninguna conversión inicial, sino abordarla tal y cual como nosotros lo vemos de partida. Ahora sí, voy a hacer una parte de un proceso de apoyo adicional, mi parte borrador, si vale el término, y empezamos con el manejo de esto. Si nosotros identificamos un primer elemento que buscamos como comparación, que sería este valor de -2, cada uno de los valores que se encuentran por debajo de él, vámonos preguntando cómo nos queda el resultado de esa división. Por consecuencia, la primera operación que yo voy a hacer es dividir el 1 para el -2, lo cual evidentemente me sale -1. Vamos a hacer un proceso de reducción de las matrices, pero trabajando con la primera fila tal como lo vemos, cuyos valores son el -2, este es el valor del 3, este es el valor del 2 y este es el valor del 0. Pero este 1 debería convertirse en 0. ¿Cómo lo hacemos en la parte de nuestro planteamiento? Eso significa que nuestro renglón 2 se va a construir. Recordemos esto, era este valor de acá cambiado de signo, por lo tanto debería ser un medio,
del renglón 1 más el mismo renglón 2. Y de esa forma vamos a empezar a conseguir los valores que nos hacen falta. Pero vamos a cerrar, esto lo vamos a cerrar. Bien, entonces la premisa sería la siguiente. Tengo que ir multiplicando menos 2 por un medio y a este resultado le sumo el valor de R2 presente, que en el primer caso debería ser menos 2 por un medio, lo cual termina siendo menos 1, con el más 1 se convierte en 0. Y la misma operación me tocaría ir generando para esta parte. Me tocaría en el siguiente lugar 3 multiplicado por un medio, lo cual sería un valor de 3 medios. Y a ese 3 medios tendríamos que sumarle el valor de 5. 3 medios más 5, si me ayudan confirmando, creería que la respuesta es 13 medios. Si me voy equivocando, me avisen. En el siguiente paso deberíamos multiplicar el 2 por el 1 medio, lo cual nos quedaría 1, y 1 con 1 nos dejaría el valor de 2. Y 0 por 1 medio, pues es 0, y 0 con el valor de 3, nos vuelve a quedar el valor de 3. Ahora bien, ya conseguí el primer 0, que es el 0 que nosotros deberíamos ubicar en este punto. Debo comparar ahora este nuevo valor, el 7, con el valor original. Nuestra operación de apoyo nos diría que debo dividir 7 para menos 2, lo cual lo expresamos tal y cual. Debería ser un componente de menos 7. Significa que cuando queremos hacer el proceso de reducción, el valor de R3 debería ser igual a este mismo valor cambiado de signo, 7 medios, del R1, sumado, en este caso, el valor de R3. Volvemos a generar las operaciones pertinentes. Por consecuencia, nos tocaría menos 2 por 7 medios, nos deja menos 7 con 7, se convierte en 0. En el siguiente caso debería ser el 3 por el 7 medios, el cual nos daría un total de 21 medios. Y 21 medios más 4, si hacemos la operación y me irán confirmando, creo que debería ser 29 medios, si no estoy mal, 20 medios. Luego, 2 multiplicamos por 7 medios, me quedaría 7, con menos 7 también se anula, me queda 0. 0 por 7 medios es 0, con el valor de 4 me quedaría el valor de 4. Listo. Ahora, cuando nosotros ya tenemos nuestras primeras respuestas, estos valores que los copiamos aparte son ya integrantes de la solución. Este menos un medio es el valor que nosotros deberíamos ubicar acá. Y el otro valor, el menos 7 medios, es el valor que deberíamos ubicar acá. Y con eso ya tengo esos componentes iniciales. Muy bien, me detengo hasta ahí. Quizás si es que alguien tiene alguna inquietud, alguna duda, que quiera comentarla, por favor, antes de continuar. ¿Listo? Entonces, continuamos con esto. Luego, ¿qué necesitamos una vez que ya hicimos este primer proceso de reducción? En nuestra matriz necesitamos ahora que nuestro elemento pivote siguiente debe ser este 13M. ¿Listo? Por lo que ya conocemos que con respecto a la matriz original mantenemos la primera parte, esto debería ser menos 2, debería ser el valor de 3, debería ser el valor de 2 y el valor de 0. Acá también ya conocemos que el valor pertinente es 0, estos son los 13 medios, esto es el valor de 2 y esto es el valor de 3. Asimismo, deberíamos cerrar nuestra matriz que es de tamaño 3 por 3, sigo manejando de la misma forma, y lo que necesito ahora es mi operación auxiliar. En este caso, ¿qué deberíamos dividir? Este nuevo valor, que son 29 medios para el anterior, es decir, para el valor de acá, y ver qué nos genera. Estaríamos planteando que 29 medios hay que dividirlo para el valor de 13 medios. El 2 con el 2 se va a simplificar y esto nos va a quedar 29 tercios. Entonces, para la operación que nosotros necesitamos, que en este caso es el valor de R3, ¿cómo se lo va a generar? Pues ocupando este mismo valor, que sería menos 29 treceavos del R2, más el valor del R3 original. Hacemos nuevamente la operación respectiva
Multiplicamos 0 por menos 29 treceavos, va a ser 0. Con el 0 sigue siendo un valor de 0. 13 medios multiplicamos por menos 29 treceavos, entonces nos va a quedar el valor de menos 29 medios. Con 29 medios se va a convertir precisamente en 0. En la otra operación debería ser 2 por menos 29 treceavos. Eso nos quedaría menos 58 treceavos, si no estoy mal. Y directamente lo copiamos porque estoy trabajando con el 0. Sería menos 58 treceavos. Y en el último caso, deberíamos tener 3 por menos 29 treceavos. Y a ese valor deberíamos agregarle el valor de 4. Entonces, si hacemos la multiplicación, 29 multiplicado por 3, nos quedaría un valor de menos 87 treceavos. Y menos 87 treceavos más el valor de 4. Si alguien me ayuda confirmando cuánto nos podría quedar esa operación. Vamos a ver, alguien quizás en una respuesta final de esta parte. ¿Cuánto nos quedaría esta operación? 3 por menos 20. Menos Eh, treceavos. perdón, ¿cuánto? Menos 35 treceavos. Listo, gracias. Menos 35 treceavos. Bien, terminamos ya este proceso. Una vez que terminamos este proceso, comparamos el último valor que nos sirvió, que fueron los 29 treceavos, y este es el valor que nosotros deberíamos tener acá, el valor de 29 treceavos. Y esa es la factorización de la matriz L. Y decíamos que acá la matriz U, que es como respuesta, pues es sencillamente la matriz que nosotros tenemos acá en este momento. Es decir, que si rellenamos con sus valores pertinentes, nos quedaría como el menos 2, el valor de 3, el valor de 2, el valor de 0, el valor de 13 medios, tenemos el valor de 2, tenemos el valor de 3, tenemos los menos 58 treceavos, y el último valor generado, que es menos 35 treceavos. Significa que si nosotros multiplicamos la matriz L por U, la respuesta que me debería salir, la matriz G, que es la matriz original de este problema. Lo cual, de hecho, les escribo como tarea en casa. Verifíquenlo. Hagan la multiplicación de la matriz L por la matriz U y podrán validar que la respuesta generada es la misma que nosotros habíamos estado buscando como tal. Entonces, eso en esta primera parte. No sé si tienen alguna duda, por favor, alguna pregunta que gusten consultar, algo al respecto. Listo, entonces esta era la primera parte que queríamos cubrir. Recordar lo que habíamos manejado la última clase, la factorización del tipo L por U, y ya lo tenemos entonces de manera referencial. Vamos a centrarnos un poco más en lo que necesita avanzar el día de hoy para que, bueno, para ver qué nos completa hoy. Vamos a trabajar con el tema de vectores. Me voy a regresar un momento a la parte de la presentación original. Y listo, acabamos de hacer este ejercicio en particular. Les decía que vamos a empezar a abordar el tema de vectores en el plano. El tema de vectores necesitamos solo la idea principal, que es entender lo que es un vector, conocer las características básicas de un vector y ver qué otros componentes nosotros podemos manejar. Ahora, en el ámbito de los vectores en el plano, ¿qué es un vector? Vamos a partir de eso, de entender qué es un vector.
Un vector puede ser de varias dimensiones, lo que hace representar es un conjunto de elementos, particularmente números reales, y vamos a trabajar nosotros en el ámbito del R2, es decir, vamos a manejarnos en el ámbito de vectores de dos dimensiones. Los componentes del vector generalmente se representan con números reales, llamados A y B, y se llaman los componentes de un vector. Gráficamente, ¿qué es un vector? Un vector es una representación, es un segmento de recta dirigido que nos indica un punto de partida y un punto final, y que generalmente lo representamos como si fuera una especie de flecha, ¿no? Esa es la representación básica que nosotros vamos a mantenerlo como un vector. ¿Cuáles son los componentes elementales que debería tener un vector? Pues todo vector se lo considera como un conjunto de tres componentes muy elementales. Si yo dibujo una flecha, por ejemplo, en este sentido, este es el componente que nosotros vamos a manifestar como un vector. Ahora, ¿qué es esto del vector? ¿Qué representa un vector en sí? Un vector nos representa que vamos a tomar un movimiento desde un punto inicial, es decir, desde un inicio, como lo planteo acá, desde un inicio hasta un punto final. Listo. El vector puede tener diferentes nombres, generalmente representamos con las letras minúsculas, y es muy general que las representemos con las últimas letras, en particular con la letra U. Es un vector que se llama U. Y habla de tres componentes. El uno es la magnitud, que se lo conoce como el módulo. Pero, ¿qué es eso de la magnitud o qué es eso del módulo? Geométricamente hablando, es cuánto mide. ¿Cuánto mide desde este punto de inicio a este punto final? Eso nosotros lo vamos a conocer como la magnitud de un módulo o del vector. Ahora, esa magnitud, también llamado técnicamente como módulo, lo vamos a representar generalmente con barras absolutas. A veces se lo pone como una simple barra o a veces como una doble barra. Ejemplo, si yo quiero calcular el módulo de un vector, insisto que generalmente se lo puede representar con una barra o doble barra, ¿cómo se lo va a calcular? Por fórmula es la raíz cuadrada de un componente que se llama a elevado al cuadrado más b elevado al cuadrado. Ya vamos a hacer una parte práctica de esto, pero por ahora le dejo sentado cómo deberíamos nosotros poder calcular el módulo de ese vector. Adicionalmente, yo voy a tener algo que es la dirección. ¿Qué se entiende por la dirección de un vector? Es el ángulo de inclinación. Es decir, cuán inclinado está este vector. En mi gráfica, esto es el ángulo de inclinación, ¿no? Con referencia a un horizontal. Si le pongo un valor referencial, pueden ser 30 grados, 40 grados, lo que sea, pero generalmente lo representamos como un ángulo teta. Y ese ángulo teta, como ustedes podrán recordar, los grados, perdón, los medimos en grados, como por ejemplo en esto, lo vamos a medir en grados, y también lo podemos medir en radianes. Son las dos formas elementales de las cuales nosotros podemos medir la inclinación de un vector. Ahora, un último componente es el sentido. Muchas veces confundimos el criterio de dirección con sentido, trabajándolo como si fuera lo mismo. Pero el sentido tiene que ver hacia dónde va el vector. Es decir, yo tengo este vector que parte desde aquí y finaliza acá. Es decir, ese es un vector. Me está indicando la dirección, me está indicando el sentido hacia dónde se dirige. Si yo grafico otro vector muy parecido a lo que nosotros hemos hecho ahora, pero que tenga este comportamiento, por ejemplo, algo así, ese es un nuevo vector. Pero si comparamos este nuevo vector con el que hemos generado, esto de acá le conozco como el punto de inicio. Esto de acá le conozco como el punto final. Y este lo vamos a llamar como un vector W. Gráficamente, yo podría decir que el módulo del vector U, más o menos al ojo, tal como lo hice, es casi el mismo o es igual al módulo del vector W. Es decir, las flechitas miden lo mismo. ¿Qué más podríamos decir? Que tienen la misma dirección. Tienen la misma dirección. ¿Por qué? Porque la dirección, ¿cómo la estoy definiendo? La dirección la estoy definiendo como la inclinación. Es decir, gráficamente podemos darnos cuenta que tienen la misma inclinación. Por eso digo tienen la misma dirección. Pero ¿en qué les diferencia? En que tienen sentidos opuestos. ¿Qué quiero decir con esto de los sentidos opuestos? ¿Hacia dónde va el uno? ¿Hacia dónde va el otro? Ustedes pueden ver que este vector inicia en este punto, finaliza por acá. En el otro caso, es al revés. El vector inicia en este punto y finaliza.
Esos son los tres componentes elementales que todo vector debería tener. Debe tener una magnitud, debe tener un módulo, la magnitud que es el módulo, debe tener una dirección, que es el ángulo de inclinación que tiene ese vector, y también el sentido, lo cual nos permite ver hacia dónde se dirige el componente de un vector. Nuevamente me detengo hasta ahí, consulto si de repente hay alguna pregunta, algo que alguien quiera mencionar, consultar, hasta este momento. ¿Listo? Entonces vamos a pulir un poco estas ideas que nosotros estamos manejando por ahora y vamos a tomar en cuenta qué otras características debemos conocer de un vector, porque vamos a hablar de esto, de los vectores, de la ubicación, de sus valores. Cuando yo hablo de un vector y les ponía que ese vector, por ejemplo, es muy común llamarlo un vector U o el nombre de las últimas letras, ¿qué estamos haciendo nosotros en particular? Lo que nosotros estamos construyendo es una representación bidimensional. Ejemplo, si le digo que es un vector que tiene estos componentes 2i más 5j. ¿Eso qué significa? Que haga de cuenta que es un vector que tiene un punto de origen. La parte del i representa el movimiento horizontal, la parte de j representa el movimiento vertical. Es como decirle que es un vector que se mueve 2 unidades para la derecha y una vez que llegue en este punto, comienza a subir 5 unidades. Y la unión de estos componentes es lo que nosotros vamos a conocer formalmente como un vector. Es decir, la flecha que va de aquí hasta acá. Eso es lo que estamos reconociendo como el manejo de un vector. Esa referencia puntual es la que yo necesito en este momento para que nosotros podamos tener en cuenta su comportamiento. Es decir, que la parte del i que se llama un parámetro, ese parámetro i a que hace referencia, el parámetro i hace referencia al movimiento horizontal, en tanto que el parámetro j hace referencia a un movimiento vertical. Tan sencillo como entender que si esto es positivo, se mueve a la derecha, si es negativo, se mueve a la izquierda. Si es que la parte del parámetro j es positivo, significa que se va hacia arriba, y si el parámetro j es negativo, significa que se mueve hacia abajo. Solo por poner un ejemplo, otro ejemplo de referencia, ¿no? Es muy relativo porque no tengo por ahora una parte para poder constatarlo como graficador. Imagínense que yo tengo este nuevo vector, un vector que tiene esta forma. No tengo una cuadrícula en este momento, así que no le puedo dar valores puntuales, pero arbitrariamente, si diéramos valores a esto, lo que me interesa son los signos. Mi pregunta es, ¿qué signo tendría la parte i? Mira, ¿qué signo tendría la parte j? Hágale cuenta que le llamo un vector b. Me voy a inventar. Pero ¿qué signo deberíamos indicar a este componente? No sé si alguien tiene alguna idea de cómo poder hacer una representación con valores inventados, ¿no? Es decir, ¿qué signo le tendría que tener acá? Y positivo y J negativo. Sí, y debería ser positivo porque entenderíamos que me estoy moviendo a la derecha, ¿no? ¿Cuánto, no sé, me invento? Al ojo diré, estos son unos 5 unidades, ¿ok? Pero ¿qué pasa en este punto? El vector cae, se va hacia abajo. Por lo tanto, baja menos que 5. Si es que soy coherente con mi gráfica, le voy a poner 3. Yo lo podría llamar que este es un vector que tiene componentes 5i, 5 positivo en i, menos 3j. 3 porque se fue hacia abajo. Y correcto, esa sería una representación del cielo. Si pongo otro ejemplo de un vector, o otro nuevo vector, digamos que es un vector que tiene ese comportamiento, pregunto, ¿alguien podría darme un ejemplo de cómo debería escribir ese vector? Tenemos un vector W. Ojo, los valores son muy diferenciales. Lo único que me interesa por ahora son pon los signos. ¿Cómo podría ser la escritura de ese vector? Y debe ser negativo y J también. Ok, dígame entonces unos ejemplos, cualquiera, ¿no? Para que cumpla con eso. Sería menos 3 y menos 5J puede ser. ¿Ya? Entonces me propone que sea menos 3i, lo cual es coherente porque desde el punto inicial me voy para la izquierda. Perfecto, me voy para la izquierda y de aquí bajo.
Bueno, me muevo 3 para la izquierda, por eso le pongo menos, y acá baja. Bueno, en mi gráfico no está tan coherente porque ese 3 está más grande que el 5, ¿no? Pero la intención está ahí. Y esa es una primera tarea que tenemos, es decir, entender cómo es el comportamiento del vector en base a lo que nosotros hemos visto. Repito, por favor, antes de pasar a la siguiente sección, ¿alguien tiene alguna duda, particularmente de cómo hacer la representación de un vector? Bueno, aquí ya voy a entrar a la parte un tanto más práctica. ¿Qué más necesito saber, sobre todo para mi siguiente parte práctica? Es que es muy común que nosotros trabajemos con ángulos notables, sobre todo cuando a veces me toca trabajar sin calculadora, que es técnicamente muy prudente hacerlo en la parte de trigonometría. Entonces, en ciertos momentos nosotros no trabajaremos con una calculadora para la parte de vectores, y entonces los valores que necesitamos se hacen muy referenciales, se hacen con ángulos que se llaman notables. ¿Qué se entienden por ángulos notables? Valores relativamente conocidos. En trigonometría capaz les suenan estos valores que yo propongo en este momento, donde lo ven en la parte del ángulo, podrán darse cuenta que hablo de un ángulo de 30 grados, un ángulo de 45 grados, un ángulo de 60 grados. Son ángulos muy comunes que nosotros tenemos en la parte de trigonometría. Mencioné que es muy común trabajarlo con grados o también trabajarlo con radianes. Entonces, esta tabla que usted lo puede ver es muy útil para resolver ejercicios, insisto, cuando estamos sin calculadora o para ser un tanto más formales. ¿Cómo se lo lee esto? Que si en algún momento nosotros necesitamos calcular, por ejemplo, el valor de seno de 30 grados, ¿cómo lo podemos encontrar? El seno de 30 grados es un medio. Es más, usted tiene su calculadora al lado, si usted pone seno de 30 grados, le va a salir un medio. Si usted pone coseno de 30 grados, le va a salir un valor en decimal. Esto creo que es aproximadamente 0,86, pero le ponemos raíz de 3 sobre 2 para que no se pierdan decimales. Y así, la tangente de 30 grados es raíz de 3 sobre 3. La parte de acá es complementaria. En realidad nos vamos a enfocar en seno, coseno y tangente, que son los valores principales que a veces nosotros manejamos, y en particular en la columna de la parte de la tangente. Porque la tangente está asociado con el ángulo de un vector, como ya lo veremos en algunos momentos. Por una referencia que me parece muy práctica hacerlo, el ángulo de 30 grados, que está precisamente medido en grados, su equivalente en radianes. Me gustaría anotar la equivalencia en radianes. Básicamente 30 grados a qué equivale a pi sobre 6. Pi sobre 6 radianes. El ángulo de 45 grados, ¿a cuánto equivale en radianes? Equivale a pi sobre 4. Y por último, el ángulo de 60 grados, ¿a cuánto equivale en radianes? Esto equivale a pi sobre 3. ¿De dónde estoy sacando esta información? Hay una información inicial, hay una información equivalente, en particular que cuando nosotros, por ejemplo, comparamos un valor de una media vuelta de una circunferencia sería 180 grados equivalen a pi radian. Y que si usted requiere un valor en particular a transformarlo, simplemente hace una regla de 3. Ejemplo, voy a trabajar con los 60. Yo quisiera saber cuántos son 60 grados en radianes. No lo sé. Esto es una regla de 3. Me quedaría 60 multiplicado por pi dividido para 180. Esto con esto se va. Me quedaría la sexta 1, la sexta 3, un tercio de pi, o pi sobre 3, que es tal y cual como la acabo de mencionar. Entonces esa comparación me parece que es importante que nosotros lo podamos tener en mente. Y repito, hay valores de ángulos notables que debemos conocer en la parte de tangente. Insistiré que en particular mi centro de interés, donde debería focalizarme un poco en este momento, fíjense mucho en esta columna de la parte de la tangente. Esto, esto es lo que tengo que aprenderme y es lo que yo debo saber en gran medida para la clase del día de hoy. La raíz de 3 sobre 3, que eso representa la tangente de 30 grados, que la tangente, cuando me sale el valor de 1 es un ángulo de 45 o pi sobre 4, y el valor de la raíz de 3 entonces también equivale a la parte de 60. Como último comentario que les puedo mencionar, a veces hay diferentes valores en las tablas en forma de presentación, más no tanto en su cantidad. Cuando ustedes vean la raíz de 3 sobre 3, hay otra forma también de escribir. Una forma, eh,
Lo voy a anotar por acá. La raíz de 3 sobre 3 también equivale a escribirlo como 1 sobre raíz de 3. Esto y esto es completamente válido, sino que en una parte está racionalizada y en otra no. Entonces, bien, con esa parte introductoria termino mis conceptos iniciales de vectores, nuevamente planteando, consultando si existe alguna consulta previa de parte de ustedes, previo a continuar con una revisión ya un poco más formal del desarrollo de vectores. Entonces, quizás alguna duda. Bien, entonces les voy a pedir encarecidamente que hagan una pausa de unos 10 minutitos, 8 o 15 minutitos, por favor, mientras incluso se termina de procesar esta primera parte de la reunión para tenerlo como respaldo de grabación. Y en 15 minutos nos volvemos a conectar. Les pido eso sí que nos conectemos, por favor, muy, muy puntual para aprovechar el tiempo que nos está quedando. Nos vemos en 15 minutos.